No son zesfenu Meden olo sulupu Prosoligon estitozen Totelos ochronos apeti. Heme aquí, Odiseo. 20 años después, he vuelto a Ítaca. Aquí está la prueba, el rebozo de mi amada Penélope. Conocí los mares tempestuosos, la ira de Poseidón. Nunca debía haber ofendido a aquel cíclope. Si hubieran ustedes sabido todo lo que pasó. Mi barco se destruyó varias veces. Se llamaba el dragón de Jade. Primero la codicia, luego las sirenas. Dicen que debía haber temido a los lestrigones. No los temí, me enfrenté a ellos. Dicen que no debía haber probado el nepente. Lo probé con los lotófagos, quise probar todo. Vendí mercancías en Fenicia. Conocí a los sabios de Egipto. Sí, conocí la ira de Poseidón. Pero aún en la isla de Calipso, yo extrañaba a Penélope. Están aquí para que conozcan mi locura. Están aquí para que podamos volver a hablar de la Odisea 3000 años después. Gracias por acompañarnos al Ateneo Psicoanalítico, la Odisea, con el doctor Luis Tamayo y la doctora Verónica Peinado. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias de nuevo. Es para nosotros un honor colaborar en el Ateneo Psicoanalítico precisamente con un centro de formación artística como el Dragón de Jade, de ya una larga tradición aquí en Panamá. Y este seminario es una continuación de varios que hemos ya impartido. El primero precisamente en el Dragón, que se llamó Filosofía y Psicoanálisis. El segundo que realizamos en este espacio ya es del Ateneo Psicoanalítico, titulado Los tres paradigmas de psicoanálisis. Y donde siguiendo el impulso de la manera como François Lamoine nos enseña a hacer el psicoanálisis, nos estamos aproximando precisamente al vínculo entre la literatura y el psicoanálisis. Aquí, obviamente, nuestra primera pregunta es, ¿qué es esto del psicoanálisis? ¿Cómo lo estamos entendiendo? Voy a ser breve. Lo que entendemos por práctica psicoanalítica es una práctica muy peculiar de trabajo con la locura. Y permítanme decir unas cuantas palabras. Los que ya vinieron a mis seminarios anteriores va a sonar repetitivo, pero es necesario hacerlo. Hay muchas maneras de aproximarse a la locura. Una de ellas es la que proviene de lo que puede llamarse un procedimiento mítico religioso, es decir, la manera como la locura es encuadrada en un sistema de creencias. Para un sistema de creencias, las personas se enloquecen cuando abandonan la verdad presente en dicho sistema o cuando están fuera de él. Y eso da lugar a múltiples formas terapéuticas, formas chamánicas, ensalmos, penitencias, etc. Ese es el primer modelo de aproximación. Hay muchos estudios al respecto en múltiples culturas.
Otro esquema posterior es el que estudia Michel Foucault a partir de su texto sobre la locura en la época clásica. A partir de ahí comienza un paradigma, que es el paradigma científico. Los locos son clasificados inicialmente por la gran psiquiatría clásica. Después son incluso tratados con diferentes procedimientos, choques insulínicos, electrochoques, psicofarmacología, que es una manera científica. Digamos, se toma un objeto que es el loco y se le pretende sacar de la locura gracias a los diversos procedimientos. La TCC, la terapia cognitivo-conductual, la terapia racional emotiva, se encuentran también encuadradas en un modelo claramente científico que tiene su éxito, por supuesto. Pero que, como sabemos bien los que realizamos esta práctica, hay un grupo de personas que son imposibles de tratar con métodos científicos, donde la locura siempre es subjetiva, pero en algunos casos tiene niveles de complejidad que no pueden ser resueltos ni por el psicofármaco, ni tampoco por el dispositivo conductual. Es ahí donde el descubrimiento de Freud cobra toda su fuerza. Y es porque Freud diseñó otro método no científico de aproximarse a la locura. Freud no hace ciencia, lo hizo cuando estaba en el laboratorio de Brücke. Él estudiaba el sistema nervioso de la lamprea, estudiaba las neuronas, eso se ve en su proyecto de psicología para neurólogos. Pero después, a partir de que con Charcot se da cuenta que hay una cosa que llama la condición segunda, es decir, el estado tan particular que tenían las personas cuando estaban hipnotizadas, se dio cuenta que cuando esas personas despertaban, simplemente no recordaban lo que habían vivido estando hipnotizadas. Pero para todos era evidente que les había pasado algo. Pero ellos no lo recordaban. Entonces se dio cuenta, gracias a Charcot, que esta condición segunda hablaba de otra cosa que pasaba en el ser humano, que el ser humano no se daba cuenta. A partir de ahí, Freud comenzó a investigarse a sí mismo, investigando esos elementos de sí que él no entendía. Sueños, lapsus, fantasías, todo eso que llamó formaciones del inconsciente, donde también se encontraban los síntomas. El psicoanálisis nace a partir de la ruptura con el modelo conciencialista que había existido en el pensamiento humano hasta la época de Freud. Incluso los grandes filósofos, Hegel, Kant, Descartes, todos eran conciencialistas. Consideraban que el ser humano era una entidad plena. Freud se da cuenta por propia experiencia que no es así, que hay partes de nosotros mismos que desconocemos. Ese es el presupuesto inicial, el descubrimiento del inconsciente, que es clave para el psicoanálisis. Entonces, a partir de ahí nace una práctica que se aprende en la práctica. El psicoanálisis, y aquí lo reitero, lo he dicho muchas veces, no es algo que se pueda aprender en los libros. Lo importante del psicoanálisis no son los conceptos. Lo importante es el cambio subjetivo. La gente sufriente viene a vernos no porque quiera saber algo, no porque quiera saber cuál es la causa de sus síntomas. Viene porque quiere quitarse el problema. Es otra cosa, no es algo del orden del saber, es una práctica. Es una práctica que se aprende en la práctica. Solamente la puede entregar alguien que ya pasó por ella.
Entonces, aquí estoy tomando un sesgo que me parece realmente muy importante. Y tiene mucho que ver precisamente con lo que vamos a hacer ahora. Y es porque Freud se va a dar cuenta de que enseñaban mucho más sobre el alma humana un buen texto literario que muchos textos teóricos. Ajá. Porque el texto teórico nos hace creer que lo que tenemos que aprender son conceptos. En cambio, el texto literario nos presenta casos. Esto fue muy claro desde hace muchos años en la Escuela Canadiense del Psicoanálisis, donde se decía, trabajamos fabricando casos. Entonces vamos a ver Jean Alouche trabajando el caso de May, el caso de las hermanas Papin, etcétera, una seca Ana Fabre que está por aquí con nosotros con el caso Carola. Es decir, comienza a aparecer una forma de hacer psicoanálisis que tiene que ver con eso, con construir casos, ¿no? Y esto es precisamente lo que Freud descubrió leyendo a los Karamazov de Dostoyevsky, ¿no? Trabajando con mucho detalle lo que le pasó a Leonardo da Vinci, trabajando la gradiva de Jensen, etc. Y aquí quiero señalar una diferencia respecto al análisis literario que lo vamos a tener que hacer. O sea, vamos a meternos a un texto literario y gracias al apoyo de la doctora Verónica Peinado lo vamos a hacer con el máximo cuidado filológico. Es un texto que está escrito en griego y ya nos va a ayudar precisamente con esa lectura, pero hay una pequeña diferencia respecto al análisis literario de lo que vamos a hacer aquí. Y es que el análisis literario a lo que apunta es como a entender cómo está estructurada la obra, como una serie de categorías que son muy pertinentes para la literatura. Entonces hay una beta, que es la beta de los arquetipos, que es más literaria que otra cosa, que es la que deriva de la escuela junguiana, que es la búsqueda de tipos, de arquetipos, de incluso formación de héroes. Aquí vamos a desmitificar muchos héroes. Eso ya lo va a trabajar con mucho cuidado la doctora Peinado. Y bueno, a diferencia de ese análisis que vamos a llamar, que se hace así, denomina literario. En el psicoanálisis se leen textos y textos que tienen que ver con grandes literatos, autores, se leen buscando otra cosa, se leen buscando otro temple de ánimo. Y estoy refiriéndome al concepto heideggeriano, el temple de ánimo del despertar. Nuestro objetivo no es entender los exámenes, los no sé qué son. No es el objetivo literario, del análisis plenamente literario. Nuestro objetivo va a ser cómo la locura presente en Odiseo nos toca a cada uno de nosotros. Nos obliga a este despertar que es propio de la experiencia psicoanalítica. Como dije ya hace un momento, nos vamos a apoyar en la lectura de David Godelier, porque precisamente son, en su seminario que ellos llevaron durante muchos años en la Escuela de Altos Estudios en París, École d'études en Ciencias Sociales, lo que ellos hicieron fue precisamente trabajar muchísima literatura. Si ustedes ven el texto de las lecciones de la locura de Jean-Marc Godelier, se van a encontrar análisis de Ken Saburo de Kurt Vonnegut,
de innumerables literatos donde ellos estaban buscando encontrar la locura ligada al trauma, ligada a la guerra, cómo se articulaba en estos grandes literatos que trabajaron precisamente ese tipo de locura. La formación de Dabón y Godelier mostraron que se podía aprender muchísimo más con esos textos literarios que con muchas teorías. Entonces, en este caso, y con esto ya termino, vamos a trabajar la locura de Odiseo, este texto tan antiguo, tan peculiar, y quiero dar la palabra a la doctora Verónica Peinado, que nos va a apoyar en esto. Pues, buenas tardes, muchas gracias por el interés en acompañarnos a este seminario. Como ya dijo el doctor Tamayo, vamos a hacer una revisión de esta obra maravillosa, se llama La Odisea, a partir de una mirada fundamentada en conceptos psicoanalíticos, ¿no? Y tratamiento de la locura, muy específico. Pero bueno, me han estado preguntando que si ya teníamos que haber leído ahorita la obra. Obviamente no, esta es una sesión introductoria. Voy a dar alguna información muy básica para tratar de mostrar por qué esta lectura de la Odisea es diferente a la interpretación común que se hace y que tiene que ver con la locura, ¿sí? Entonces, eso es lo que me toca a mí. Y por ello, al final, veremos estos detalles de qué dejamos de tarea, ¿no? En el sentido de cómo vamos a ir leyendo la obra. Lo mejor de todo esto es que esto es un pretexto para que todos lean la obra completa. La vamos a leer todas las 10 sesiones, bueno, las 9 que nos faltan, que la vean ustedes directamente. Creo que eso es lo más rico, porque si de algo se sufre respecto a la literatura griega, es que llevamos más de 25 siglos escuchando interpretaciones bastante sesgadas, bastante basadas en pensamiento metafísico, buscando actos heroicos en todo el tiempo. Y a mí eso, como a otras personas que me lo han comentado, pues no le ejercí. Entonces, vamos al final les digo que vamos a leer, que ver la versión que podemos utilizar, etcétera. Pero ahorita por lo pronto, pues voy a introducir cierta información básica, ¿verdad? Porque aunque seguramente la mayoría ha escuchado el nombre de la Odisea, la obra de la Odisea, seguramente también muchos la han leído. Es importante que estemos, digamos, en la misma tónica respecto a los datos básicos para ubicarnos. ¿Y por qué son importantes? Como vamos a ir viendo poco a poquito. Ahorita va a ser una exposición general. A lo largo del seminario van saliendo, según el capítulo y según los temas de cada capítulo, van saliendo más detalles y sobre todo más la posibilidad de profundizar en cosas que ahorita voy a mencionar, tal vez nada más. Y entonces, esta exposición me interesa que ubiquemos la cronología, es decir, cuándo está ubicada, los hechos y la escritura de la Odisea. Vamos a hablar un poquito de Homero, que se le llama el autor. También la estructura y la composición de la obra, porque eso está relacionado pues, con el análisis que nosotros vamos a proponer. Y por último, pues la interpretación, como les decía, casi es unánime la interpretación que se hace en la Odisea. ¿Sí? Entonces, bueno, pues entonces empezamos. Miren, la cronología, me refiero a la ubicación en el tiempo, ¿verdad? No solamente de la obra, sino de los hechos sucedidos en aquella súper antigua Grecia. Aquí la información, vean, nada más se lo puse en la primera, le puse circa, o sea, cerca del tercer milenio, porque todos estos datos, toda esta información, mucha de la que vamos a ver, lo que predomina son las dudas.
no hay certezas realmente de muchos detalles, precisamente por la antigüedad, por la falta de escritura, ¿no? Al principio de la cultura. Pero bueno, pues es el origen de la nuestra, ¿no? De nuestra cultura occidental. Entonces, bueno, cerca del año 3000, ¿no? Se ubica la temprana edad de bronce, pues por el material que se utilizaba. Todo esto referido, obviamente, déjenme ver si aquí está, al mapa de Grecia, ¿sí? Fíjense, esta es la Grecia continental, está haciendo grande, el famoso Peloponeso, abajo, ¿sí? Acá está Troya, el Asia Menor, las islas. Obviamente todo esto no existía como tal, digamos, como ya tan definido, ¿sí? Lo que les quiero decir con esto es que cerca de este año, milenio 3000, 2000, ya había asentamientos en territorio griego, que todavía no se le llamaba Grecia, para nada, ¿eh? Para nada. Simplemente había grupitos humanos. Y lo que se sabe gracias a la arqueología es que cerca del año 2000, todo esto antes de Cristo, estamos hablando de una obra muy antigua, de los orígenes de la civilización occidental. Hay rastros de una cultura muy importante, que es la cultura minoica o cretense, y por eso se le llama la época así, y estaban ubicados en la isla de Creta, una sociedad, a lo mejor han escuchado todos el famoso toro de Minos, o el Minotauro, ¿no? El mito, está lleno de toda esta relación o este límite entre la historia y el mito, lo vamos a ver más adelante, es muy ligero, no muy tenue. Entonces, pues, ¿cómo nos podemos referir? Acuérdense que Creta ahí estaba el Minotauro, ¿no? Entonces, es como nos acordamos, una sociedad muy, pues, por su lugar estratégico, ¿verdad? No va a salir en este mapa. Pues, es una isla. Era una cultura, dicen que bastante pacífica, ¿sí? No había guerra ni nada, pero pues desaparece. Obviamente tampoco estos años son así de que desaparece una cultura en el 1400 y en el 1400 empieza la otra, ¿no? Están al mismo tiempo surgiendo una y la otra pues también está ahí, ¿no? Entonces esta época en la que sigue, la época micénica, es la que es muy importante para que nos fijemos respecto a la Odisea. ¿Por qué? Porque los hechos narrados en la Odisea y también en la Ilíada, la obra previa, épica, cronológicamente hablando, están ubicados en esta época micénica, en la cultura micénica, que tiene que ver con Micenas, porque era uno de los reinos más importantes, y es toda la época de Agamenón, Menelao, bueno, todo lo que vamos a ir viendo en la obra. Esa época, antes de la época minoica, empiezan las invasiones que vienen del norte. Entonces eso es lo que va haciendo que se conforme pues, el mundo griego, las ciudades griegas. En la época micénica también, ¿no? Aproximadamente en el 1200, viene una invasión, esa sí es una invasión de un grupo que se llama Dorios, y su característica era que eran realmente muy guerreros y muy violentos. ¿Por qué se los estoy diciendo esto? Porque desaparece la cultura micénica, no necesariamente por los dorios. ¿Sí? Realmente no se sabe por qué desapareció ni Creta ni Micenas, ¿no? Simplemente desaparecieron los palacios. Se cree que a veces se cree que es por alguna cuestión de fenómeno natural, algún terremoto o algo así, en ambos casos. A veces el desgaste social, ¿no? Porque vivían en una aristocracia que eso pues, no se soporta siempre. Y entonces vienen estos dorios y lo que ocasionan, no me voy a ir al mapa, es que toda la gente del Peloponeso, está ubicado en esta zona del Peloponeso, obviamente es desplazada, ¿no? Les van quitando tierra, etcétera, los van desplazando acá, a Jonia, vean, acá está Troya, y estas son las islas, toda esa zona se llama Asia Menor. ¿Por qué se los digo?
porque vean la época. Lo que sigue después de eso le llaman periodo oscuro. Dicen, en ese periodo, entre el 1200, 1100, 750, le llaman la época oscura porque dicen, no se sabe nada. No hubo tanta migración, tanta destrucción y tanta pobreza que le llamamos época oscura. Pero en realidad se estaban gestando demasiadas cosas. Estaba gestando el nacimiento de la Grecia arcaica. Y además, ahí en esa época, en ese periodo oscuro, se creó la Ilíada y la Odisea y otras obras épicas. Entonces, pues no es tan oscura tampoco. Esto se sabe por arqueología y por otros detalles. ¿Sí? Entonces, ahí es donde se crea, pero lo importante es dónde se creó. Esta isla que se llama Quíos se atribuye el nacimiento de Homero, ¿no? Ahorita hablamos de Homero, el autor. Pero lo que les quiero señalar con esto es que Grecia continental y la zona del Peloponeso, ¿verdad? Toda esa, la gente que vivía ahí fue desplazada a las islas. Es decir, que la cultura realmente, como la conocemos, la literatura griega y todas las formaciones sociales nuevas, etcétera, surgen en esta zona de Asia Menor, ¿sí? No donde creemos, ¿no? A veces, en el Peloponeso, porque el Peloponeso estaba muy comprometido. Ahí, donde está Micenas y Esparta, ¿no? Por decir algunas ciudades importantísimas. Entonces, en esa época se creó la idea de la Odisea. Se creó como tal, como, más o menos como la conocemos, porque no significa que se hizo de un día para otro, porque estamos hablando de una cultura oral, la griega, cuya tradición épica significaba una narración o canto de diferentes historias en cierto tipo de verso para diversión de la gente, y todo ese material le sirvió a Homero, el autor, para crear esta obra monumental que se llama la Ilíada una y la Odisea otra. Y ahorita les hablo un poquito más claro de esto. Y lo que sigue, que se llama el periodo arcaico, ahí empieza ya lo que conocemos como Grecia. Y lo que quiero que vean es la diferencia, ahí se escribe la Ilíada y la Odisea, es decir, ahí se fija la Ilíada y la Odisea, más o menos como las tenemos, más o menos, porque le siguen metiendo muchísima mano durante los siguientes siglos, hasta que más o menos quedó ya fijada, gracias a la Biblioteca de Alejandría. Entonces, bueno, esto para empezar. Esto para que ubiquemos dónde nos estamos moviendo, dónde está Troya, de donde habrá salido, donde fue la guerra de Troya, donde habría salido Odiseo. Obviamente Ítaca, su destino, pues no se sabe, ¿verdad? Si existió o no existió. Homero es a quien se le atribuyen estas dos obras monumentales. Él era, si es que existió, ¿verdad? Estamos, como les decía hace un momentito, pues en la época de las hipótesis, ¿no? Suposiciones en realidad. No hay mucho para demostrar. Pero bueno, se ha dejado así por los siglos, ¿no? Decir que hubo un autor que se llamó Homero, que creó, porque los aedos creaban a partir de materiales que ya existían, orales. Todos estamos en la época de la oralidad, imagínense, eso tenía que ser todo memorizado. Entonces, se iban repitiendo durante años, y como podemos ver en la cronología previa, durante siglos, hasta que llega en la época esta oscura, un autor, un solo autor, porque eso no hay ninguna duda, que se le ocurre con todo ese material crear esta historia específica, una de la Ilíada y otra la Odisea. Entonces, bueno, muchas islas se peleaban, ¿no? El honor de
de ser el lugar en donde había nacido este Homero, si es que realmente existió, pero es nada más porque era muy importante, ¿no? La fama del autor y las obras, por supuesto, eran símbolo nacional, ya de la Odisea. Entonces, bueno, él era un aedo. ¿Qué significa? Aedo es un cantor, perdón, pero compositor de una obra, de obras monumentales, épicas, a partir de material ya existente. A diferencia de los rapsodas, que son los que van a repetir nada más la Ilíada y la Odisea, ¿sí? Porque ya existía la escritura. Entonces son cosas diferentes. Pero bueno, entonces este Homero en realidad, si existió o no existió, se ha hecho toda una mitología de su nacimiento. Hay una piedra, una ciudad en Quíos, le llaman la piedra de Homero, ¿no? Para demostrar que ahí vivió y que ahí daba lecciones. Pero bueno, más allá de eso, los que se han puesto a investigar realmente qué representaría este Homero, pues juegan un poquito con el nombre de Homero, ¿no? Entonces hay quien dice, ahí como les puse, Homeorón, sería la frase separada, que significa el que no ve, porque Homero, supuestamente, ¿verdad? Si es que existió, era ciego. ¿Sí? Pero bueno, ese es un juego que se da mucho, y lo vamos a ver cuando veamos a los aedos en la Odisea. Una característica que se les atribuye, ¿no? El ser ciegos. La otra, también muy difundida, es que Hómeros, porque realmente esa es una palabra griega, Hómeros, significa rehén, el botín de guerra. Entonces, hay toda una corriente relativamente reciente que ha interpretado estas dos obras, y más la Ilíada, y en esa corriente se adhiere la doctora Françoise Dawan, que mencionó hace un momento el doctor Tamayo, que tiene que ver con la finalidad terapéutica o el uso terapéutico de la épica, de este tipo de literatura, es decir, la repetición de la obra y estar escuchando la obra una y otra vez se habría hecho, ¿no? Para fines terapéuticos de los soldados de guerra. Entonces, en este sentido, Homero sería un rehén, no un excombatiente, sino un rehén, y Sí, ya. Bueno, esto no es lo divertido de la Odisea, ¿eh? Estos son datos que son pues, necesarios, ¿verdad? Para que nos ubiquemos. Pero bueno, esta obra, tanto la Ilíada como la Odisea, pertenecen al género épico, ¿sí? El género épico se caracteriza por contar la historia de un héroe, por ser monumental. Esta obra, tanto la Ilíada como la Odisea, tienen 24 cantos, 24 libros. Son muy extensos. Esta Odisea tiene más de 12,000 versos, porque también eso es importante, ¿verdad? Son versificados. Ahí está, ¿no? Es un verso hexámetro. Es decir, toda la obra, eso también es maravilloso en cuestión de composición, aunque nosotros vamos a leer las traducciones y desgraciadamente hay poca, o en español hay una traducción versificada que trata de imitar un poquito el hexámetro, en el que está griego, ¿verdad? Pues no es lo mismo. Pero ¿qué es lo importante aquí? Con esta cantidad de 24 cantos y con esta cuestión del verso hexámetro, este verso en hexámetro, perdón, significa que cada una de las líneas que ustedes están viendo ahí, este es el inicio de la Odisea, cada una de ellas, cada verso, ¿sí? Cada línea, está en un pie que se llama hexámetro dactílico. Significa, bueno, hexámetro es el verso y el pie es dactílico, significa una medida específica, una cuestión de métrica, son detalles de métrica, pero fíjense qué importantes. Significa que cada una de esas líneas, además de que tiene un sentido, tiene una composición
específica para que cada una de esas palabras se ajusten a esa métrica. ¿Cuál es esa métrica? Significa 6 pies y cada pie tendrá una sílaba, perdón, un pie que dice que la primera sílaba es larga, la segunda es breve y la tercera es breve. Y luego el siguiente pie, larga, breve, breve. La siguiente larga, breve y breve. Sí, a veces se sustituye por otro pie que se llama espondeo, que en vez de larga, breve, breve, es larga, larga. ¿Qué significa eso? Es que el alfabeto griego, a diferencia del nuestro, sus vocales, algunas de ellas están duplicadas en sonido y la diferencia es la duración. Algunas se le llaman largas y otras se le llaman breves. Tenemos dos sonidos O en griego. ¿Sí? Entonces, la Omicron es breve, O, y la Omega es larga, O. Bueno, pues todo eso que nosotros no vamos a poder percibir en español, el poeta lo tenía que tomar en cuenta para su composición, lo cual le daba un ritmo especial, pero lo cual nos habla también de la impresionante capacidad para hacer una obra de este calibre y poner cada uno de esos más de 12,000 versos en esta métrica específica y que además tenga el sentido que va a tener. Sí, es una cosa increíble. Bueno, respecto al lenguaje artificial o formular, ahí se trata de demeritar un poco a los aedos. Sigamos. Porque continuamos con estas cuestiones formales, ¿no?, de la obra. Les decía yo que para lograr esta cuestión tan impresionante de que un solo autor pueda recitar, ¿no?, en diversos lugares para divertimento de la gente, un poema de tal magnitud, necesitaba ciertos recursos. Primero, como les decía, el material eran historias que se conocían. Por eso les puse en la cronología que los hechos de la Ilíada de la Odisea corresponden a la época micénica. Esto nos lleva también a un punto muy importante. O sea, estoy diciendo a los hechos. Significa que existió lo que está pasando en la Ilíada de la Odisea. ¿Existieron realmente esos personajes? ¿Existió la guerra de Troya? Es decir, aquí vamos a ir trabajando también este detalle de cómo la literatura griega está basada, o en general yo podría decir, de sucesos reales. Y entonces, bueno, estaban esos sucesos reales que se repetían durante siglos y llega alguien en esta época oscura y se le ocurre, ¿no?, esta genialidad de hacer una historia específica, pero necesita recursos. Y el recurso, pues, es los versos estos, que ya expliqué, en este tipo de pie, ¿no?, para construir cada verso. Y sobre todo un lenguaje artificial, ¿no?, porque no era el griego que hablaban, ¿no?, generalmente. Estamos hablando, pues, estamos en el terreno de la poesía, ¿eh? Y pues nadie habla, ¿verdad?, ni en la propia lengua como habla un poeta, ¿no?, sobre todo la poesía lírica. Artificial y formular. ¿Esto qué significa? Ustedes lo van a ver, ¿verdad?, porque pues todos vamos a leer la Odisea. Y se van a encontrar que hay una cantidad de epítetos de los personajes. Y no solamente de los personajes, hasta las naves tienen epítetos. Epítetos es un adjetivo calificativo que se le da. Entonces, está lleno de eso. Dicen, con eso, pues se reduce, ¿no?, la complicación para la persona, para la persona que lo está creando, que lo está recitando, está repitiendo. ¿Sí? También se dice que todas las escenas, por ejemplo, de los banquetes, ustedes van a ver, pues son formulares, que son fórmulas hechas, repetidísimas. El fin de un canto o un libro, cuando dice que se van a ir a dormir, también es una fórmula. Ustedes van a estar viendo en su lectura cómo se repite. En un momento dado alguien llegó a decir, pues es que ese tal Homero, qué pobreza, ¿no? Porque si la mitad está lleno la obra
de cuestiones formulares, pues qué poquito creo. Pero eso es una exageración. Sí hay este lenguaje artificial y estas fórmulas, pero bueno, eso no le quita a la composición su genialidad, para nada, ¿verdad? De ninguna manera. Bueno, no sé qué más se me pase de la épica. Y pues vamos a lo que realmente pues, nos interesa, ¿no? La obra misma. La Odisea se dice dentro de este género épico, ¿verdad? Que tiene, como les dije antes, ciertas características. No solamente existió la Ilíada y la Odisea, hay toda un ciclo de obras épicas menores, ¿verdad? Que se agrupan. Por ejemplo, está el ciclo troyano, que todo lo que tiene que ver con Troya, ¿no? Pero son historias más pequeñas que la Ilíada y la Odisea. Pero hay otro subgrupo de la épica que se llaman los nostoi, o los nostoi, perdón, de donde viene la palabra nostalgia. Son los regresos. Eran una serie de obras épicas un poco más pequeñas que esta gigantesca que vamos a ver nosotros, que relataba específicamente el regreso de los héroes después de su salida de Troya, ¿sí? Al haber vencido a los troyanos. Entonces, en ese sentido, existía el nostos, de Menelao, el nostos de Agamenón, el nostos, en fin, todos los héroes aqueos que vieron en la Ilíada. Entonces, la Odisea es el nostos de Odisea. Es una historia que cuenta el regreso de Odisea. ¿Sí? Es un subgrupo de la época. Respecto a la estructura de la Odisea, ustedes van a ver a grandes rasgos que podemos dividirla en tres obras, en tres temas. Dije tres obras porque hay toda una corriente, le llaman analíticos, filólogos analíticos, que dicen que la Odisea realmente no existía como tal, ¿no? Que fue algo mucho posterior, porque al tener esta estructura de tres ideas generales muy importantes y muy diferenciadas entre sí, dicen en realidad son tres historias diferentes, épicas, y muy al final, en época tardía, a alguien se le ocurrió juntarlas. Entonces estamos viendo un pegoste de tres historias. Pero bueno, vienen todos los unitarios que dicen no. Sí es verdad que se nutrió de diferentes historias, diferentes nostois, en este caso, pero esta composición, como la vamos a ver nosotros, solamente puede haber sido genialidad de un solo autor. Y por sus características, conserva el mismo estilo, el mismo lenguaje, desarrollo del mismo personaje principal que es Odiseo, aunque haya tres partes diferentes, Odiseo siempre conserva su esencia. Y, en fin, esa es la otra opinión. Pero bueno, esta es una división donde los primeros 4 cantos le llaman la telemaquia, porque Telémaco es el hijo de Odiseo. No quiero adelantar mucho, pero dicen, ¿y esto qué? ¿Qué tiene que ver el hijo de Odiseo? ¿No? Entonces dicen, no, esa parte no tenía que haber estado. Pero nosotros vamos a ir viendo poco a poquito que todo tiene sentido, ¿no? Y que la obra como nos llegó a nuestros días, tiene sentido así completa como está, ¿no? Entonces, esa es la telemaquia. Y luego la segunda gran parte se le llaman las aventuras de Odiseo, ¿no? Que es donde se encuentran todas esta serie de personajes que ahorita Jesús en su personificación enunció, el Cíclope, Circe, Calipso, las sirenas, todos esos personajes fantásticos tan atractivos, ¿verdad? Se engloban en una cantidad de cantos, no me acuerdo hasta cuál, pero son como 10 cantos, más o menos, donde vamos a ver todo esto, estos seres fantásticos con los que se encuentra Odiseo. Y por eso le llaman las aventuras.
Y por último vamos a encontrar una serie de cantos. Sí, pues sí, son otros 10, o sea, muy extensa la otra última parte, que es cuando ya Odiseo por fin regresa a Ítaca, ¿sí? A su tierra, a su patria. Esa es una parte muy problemática, porque tienes una serie de elementos que para la lógica no convencen, ¿sí? Sin embargo, nosotros vamos a ver que también tiene su sentido. Entonces, respecto a esta estructura, se puede comprender el último punto, que tiene que ver con la interpretación o con la recepción que se hace de la Odisea, la más generalizada, la más popular. Por un lado, ya lo mencionaba hace rato también el doctor Tamayo, esta cuestión de los arquetipos de Jung. En este caso hay un autor específico de los arquetipos de Odiseo, que se apellida Xhosa, y entonces su propuesta es que toda la Odisea, lo que nos presenta a partir del personaje principal Odiseo, es una serie de arquetipos. Arquetipos que serán símbolos universales de lo que le pasaría a cualquier ser humano en diferentes situaciones. ¿Sí? Por ejemplo, dice como el paso de un niño a la vida de la adolescencia. ¿Sí? Hay una fase ahí que estaría representada por cierto pasaje de Odiseo, ¿sí? Con tal personaje. De ahí sale un arquetipo, ¿sí? Que aplicaría por igual a cualquier ser humano que pase, o sea, todos, de la niñez a la adolescencia. Sí, hay una generalización ahí, una simbolización también. Un ejemplo es el cíclope. Dice, en el encuentro de Odiseo con el cíclope, lo que nos muestra como arquetipo es el humano cuando está en su estado salvaje, ¿no? Porque el cíclope eso representa. Entonces, sería como si Odiseo se enfrenta a su propio yo salvaje y decide traspasar esa condición hacia lo civilizado. Es la manera en que se interpreta este pasaje a partir de esta mirada de arquetipos. Esos son ejemplos. Y no está desconectado de la otra recepción, de la otra interpretación, que tiene que ver con el viaje iniciático. Esa es la popular, generalizada, famosísima, que se nos ha transmitido durante 25 siglos. ¿Qué dice esta interpretación? Y la han trabajado por igual filósofos, literatos. Ahí está el famoso poema de Cavafis, ¿no? De Ítaca, Regreso a Ítaca, es bellísimo, ya no lo puse. Pero todo va en el mismo sentido. Esto del monomito es una propuesta formal, o sea, por escrito, ¿verdad? De todo lo que se dice de manera oral, se ha transmitido, de Campbell, Joseph Campbell. Él dice que todos los héroes, para devenir héroes, tienen que pasar por 3 momentos en su vida. Dice, uno de esos momentos es la separación o partida, dice, ese alejamiento de la escena, del mundo. O sea, ese héroe se aleja, se va, se separa. Si ustedes se dan cuenta, pues sí, Odiseo está separado, está alejado del mundo, perdido. Entonces, como queda muy bien. El segundo momento al que se enfrenta este héroe, para salir triunfante, para salir héroe, es una serie de pruebas y victorias, como una serie de ritos de iniciación. Y eso se aplica perfectamente, por eso se ubica a Odiseo y a la Odisea en este monomito, porque esto que vimos acá de las aventuras, pues no puede ser más exacto, ¿no? Más ejemplo de lo que tiene que ver con el monomito. ¿Y a qué me refiero? Se supone que Odiseo, al encontrarse con todos estos personajes, cíclopes, los sicones, los lotófagos,
la Caribdis, en fin, las sirenas, todos esos héroes que vamos a ir viendo, Circe y demás, en realidad son pruebas para Odiseo. Son pruebas en este camino de iniciación, en este viaje existencial. ¿Y a qué me refiero con pruebas? Ahí viene toda la cuestión, digamos, moral de la interpretación. Se interpreta que cada uno de esos personajes, por un lado, le quiere hacer olvidar la importancia de su patria y su familia. Pero lo más, digamos, generalizado es que Odiseo se va encontrando con muchos personajes femeninos. Entonces, se dice, ¿verdad?, que las pruebas respecto a estos personajes tienen que ver con la seducción, ¿no?, de estos personajes femeninos. La seducción en muchos sentidos, ¿no? De que lo que se trata es de que salga la virilidad de Odiseo. Entonces, esa es la interpretación generalizada. Y el tercer punto, después de haber salido airoso de esas pruebas, ¿no?, con personajes y demás, viene lo que es el regreso, reintegración a la sociedad. Y se dan cuenta, queda perfectamente con la tercera fase de la Odisea, que es el regreso a Ítaca. O sea, queda perfecto. Entonces, esta interpretación del viaje iniciático, pues, está bien, es bonita, ¿eh? Es un camino, un viaje en el terreno espiritual, existencial. Esa ha sido la transmisión popularizada y tan, digamos, tan romantizada y tan exagerada que se llegó al extremo de decir, ¿no?, en esta cuestión del viaje iniciático en el sentido religioso, que cuando en la escena de Odiseo, cuando lo amarran para escuchar a las sirenas, sin que la tentación de escucharlas lo haga morir, ¿no?, en realidad se asemeja o es un previo de Jesús en la cruz. Digamos que ese tamaño es la interpretación de la Odisea en el sentido, pues, moral. Entonces, no voy a decir que no es cierta, esa interpretación no es válida, por supuesto que es válida, es muy linda, ¿no? ¿Quién no ha sentido, ¿no?, identificado, ¿no?, con este Odiseo, con otros personajes, con lo que se dice de este personaje, en el sentido de que hubo mucho sufrimiento, se enfrentó a estos seres, pero lo que él quería era regresar con su esposa, ¿no?, el amor a su esposa, a su patria y demás, pero tuvo que pasar por una serie de turbulencias, pero gracias a su astucia, su inteligencia, a la razón, pudo salir triunfante y convertido en un héroe. Eso es lo que se logra con este monomito, con este viaje existencial, donde se busca el sentido de la vida, donde se busca la totalidad, dicen algunos, de la persona. Entonces, eso está muy bien, me parece bien. Y de hecho, pues está fundamentado en estos dos tipos de héroes que surgen de las dos grandes épicas, de la Ilíada y la Odisea, y de un cambio de modelo heroico. Fíjense, Aquiles es el protagonista de la Ilíada, y es el paradigma entonces del guerrero, el hombre que gracias a la guerra sale convertido en un héroe con una fama eterna. De hecho lo consiguió, ¿verdad? Dicen entonces, con Odiseo lo que vamos a ver es un paso a otro tipo de paradigma, al paradigma del triunfo de esas pruebas, ya no gracias al valor guerrero, al uso de las armas, a la fuerza del héroe, como el caso de la Ilíada, sino al uso de la razón
Si ustedes se fijan, y la astucia, lo que les puse ahí, son los 3 epítetos o cualidades o adjetivos que le pone Homero a Odiseo a lo largo de toda la Odisea. Polimetis, polimejane, polítropos, es decir, poli significa muchos, ¿no? Es el hombre de las muchas mañas, de los muchas, de la astucia, ¿no? De los muchos artificios, de los muchos caminos, de las muchas salidas. ¿Sí? Lo curioso de esto es que la misma Odiseo lo dice, y lo dice él mismo. Dice, todo esto que nos está pasando con estos personajes y lo que estamos haciendo y lo que nos ocurre como consecuencia es por nuestra insensatez y nuestra locura. ¿Sí me explico? Es lo contrario. Él mismo nos está anunciando que realmente se trata de otra cosa. Y claro que vamos a encontrar astucia, por supuesto que sí, pero hay más que eso. Hasta aquí, pues, la interpretación generalizada, pero yo les quiero proponer, ¿verdad? Ese será el sentido de este seminario, una lectura, para empezar, directa, que la veamos nosotros, que la hagamos nosotros, y no por lo que nos dijeron, porque si algo ha generado la literatura griega, es una cantidad de estudios, y siguen saliendo estudios. Bueno, hay hasta de la planta moli que se tomó Odiseo. Hay, bueno, de todo hay estudios para profundizar en ciertos elementos, en fin, es impresionante. Pero a veces no tenemos la oportunidad de ir directamente a la obra. Entonces creo que esta es la oportunidad de ir directamente y que no nos cuenten, y que ustedes vean realmente qué versión les toca más de su interpretación. Para esto, yo les ofrezco aquí una estructura un poco más fina, ¿no? Más detallada, que no se percibe. Fíjense una cuestión, aquí es una línea del tiempo. Odiseo, junto con los demás héroes, estuvieron 10 años en Troya, sitiando la ciudad de Troya en esa famosa guerra. Después, o cumplidos los 10 años, ganan la batalla, ¿no? Acaban con la ciudad, la queman, eso lo vamos a ir viendo, es súper importante. Y entonces todos los héroes ya desesperados, todos los aqueos, dicen, vámonos a nuestra casa ya, ¿no? Entonces vamos a encontrar en otra literatura posterior, que es las tragedias griegas, muchos restitos de esto, ¿no? Por ejemplo, la famosa historia de Agamenón, el Nostos de Agamenón, él regresa sano y salvo, pero lo matan como dicen Esquilo, como un animal, ¿no? En su propia bañera. Entonces, en fin, todos regresan, pero Odiseo no, es el único que no regresó. Entonces, ¿qué sucede? Que Odiseo, en la Odisea ya, estos 10 años en Troya suceden en la Ilíada, pero vamos a ubicarnos que Odiseo pasa 3 años, la Odisea trata 10 años, los sucesos de 10 años que le suceden a Odiseo, pero cuando les digo vamos a fijarnos más detalladamente y diferenciemos que pasa 3 primeros años en estos encuentros con seres fantásticos, ¿sí? Lo que le llamarían las pruebas, vagando, extraviado, errante. Esas son las palabras que va a usar muchísimo Homero. Está perdido, no encuentra el camino. Esos 3 años es donde vamos a encontrar toda esta serie de personajes famosísimos. Luego de eso, en la misma Odisea, vienen 7 años encerrado en una isla, específicamente en la gruta de Calipso, una ninfa, una diosa, que lo tiene atrapado ahí. Y ahí inicia la Odisea. Ahí exactamente. Cuando está con Calipso, ya se cumplieron los 7 años, ¿se dan cuenta? 3 años y luego 7 años.
Y ahí empieza la narración de la Odisea. Empieza con una asamblea, ustedes lo van a ver, de unos dioses diciendo, dejemos que ya Odiseo regrese a su casa. Ya pasaron 10 años, vayan y avísenle a Calipso que lo suelte, que lo deje salir. Así empieza la Odisea. Y entonces, ¿por qué estoy hablando de 3 años antes? Estoy diciendo que la Odisea empieza ahí con Calipso. Es una maravilla de obra en la cuestión de la temporalidad, van a ver. A veces se vuelve uno loco con eso, con el tiempo, como se está manejando en la Odisea. Después de la salida de Calipso, hay algo importantísimo. Hay por lo menos 4 cantos donde Odiseo hace una parada en una isla que se llama Esqueria, donde habitan los feacios, antes de llegar a Ítaca. Es la última parada. Ahí no está ya perdido, ahí simplemente se le pide que pase con ellos. Y una vez ahí con ellos, sucede la narración. ¿La narración de qué? Pues de lo que le pasó en estos 3 años vagando, más los 7 años encerrados con Calipso. ¿Se dan cuenta? Hay un regreso. Es una cosa impresionante. Después de eso, le dicen, pues ya, te llevamos y se va a Ítaca. Y ahí va a pasar todo el reconocimiento, una serie de eventos. Pero bueno, ¿qué es lo importante aquí? Lo que yo les quiero resaltar. Hay 2 narradores en la Odisea. Eso es una innovación, por supuesto, y eso es muy importante. El inicio de la Odisea, cuando está con Calipso, cuando lo van a sacar, está narrando Homero. Pero todo lo que le va a pasar a Odiseo en esos años perdidos y encerrado en la gruta, los va a narrar Odiseo en la primera persona. Eso no es un detalle menor. Y realmente la estructura está más burda, se pierde. La estancia con los feacios es importantísima. Esqueria es un lugar terapéutico, un lugar de seguridad, te llamaría, ¿no? Es donde va a poder hacer esta catarsis para poder llegar finalmente a su tierra. Esta narración en primera persona, estos encuentros con estos personajes, este detalle de estar errante, extraviado, estas figuras, estos significantes de estar en soledad total con Calipso, ¿no? Porque ahí ya no tiene compañeros ni uno, son significantes de la locura. Y no lo digo yo, hay un libro maravilloso que se llama A quien los dioses quieren destruir, de Ruth Padre. Ella es psiquiatra y su trabajo pues es muy positivista, pero muy interesante, súper interesante, y lo vamos a ir viendo a lo largo del análisis. Este esquema, más detallado, más fino, más enloquecedor, porque es una línea del tiempo rarísima, la van ustedes a observar, me permite, o nos permite también al doctor Tamayo y a mí, proponerles entonces una lectura desde el punto de vista de la locura y la terapia, ¿sí? O la manera, digámoslo mejor de otra manera, de salir de esta locura, lo cual nos lo va a mostrar en su estadía con los feacios, cuestión que jamás se toma en cuenta, ¿no? Cuando es básico. Esta frase de a quien los dioses quieren destruir, antes lo enloquecen, ¿verdad? Digamos que es un elemento más que abona a esta hipótesis que les venimos a proponer aquí. ¿Y qué tiene que ver, ¿no? Esta frase? Ustedes ya lo dijo ahorita también en la pequeña representación Jesús. Odiseo está castigado por Poseidón primero y por Zeus después. Todo esto tiene que ver con un castigo divino, lo que sea que eso signifique, vamos a ir viendo. Eso también lo podemos visualizar en el nombre de la obra.
La Odisea, como se dice en griego, todo el mundo usa la palabra, ¿verdad? De manera corriente, todo el tiempo, ¿no? Pasé una odisea hasta para ir al banco, ¿no? Toda esta serie, ¿no? De un periplo con una serie de obstáculos a vencer. En ese sentido, de la primera interpretación generalizada que yo les decía, pues ¿cómo traduciríamos la Odisea? ¿No? Pues es el periplo de un personaje, digamos, un viaje, donde él va a enfrentarse a una serie de sucesos y personajes para salir airoso, triunfar y llegar a su meta. Y entonces Odiseo es el representante de eso. Y aunque nos cuesta un poquito, ¿verdad?, llamarle Odiseo, porque es el nombre griego, tendemos a decirle Ulises, ¿eh? Es el famoso Ulises latino. Yo me resisto a eso. Este nombre de Ulises no se sabe bien a bien, ¿no?, por qué se pasó de Odiseo a Ulises, a la cultura latina. O sea, lo que sí sabemos es que un autor de origen griego, que fue el primer traductor de la Odisea a la cultura latina, ¿no?, en el siglo III de Cristo, que se llama Livio Andrónico, él fue el que tradujo. Entonces, obviamente, pues los nombres griegos al oído latino, que es más parecido, bueno, al español, obviamente, pues no le sonaba bien. Entonces, simplemente a Odiseo dijo, pues le pongo Ulises. ¿Por qué? No se sabe. ¿Sí? Hay quien dice, pues es que en realidad fue una transliteración. Fíjense cómo la O pasó a una U en latín, la delta pasa a una L, la Y pasa a una U. En fin, dicen, no se sostiene, ¿no? Si se revisan las transcripciones de las palabras griegas al latín, no hay, no se justifica, no se puede explicar. Entonces dicen, no, lo que pasa es que existe en latín y en la cultura romana un personaje etrusco que se llama Ulixes. ¿Sí? Entonces, pues les gustó el sonido. Así que se dice Ulises. Pero por eso yo reniego, ¿verdad?, de llamarle Ulises a Odisea, porque tiene que ver con esta traducción. Pero además, porque tiene que ver con lo más importante. Odiseo nos lo va a decir. Esto sí no es una suposición. Lo vamos a ir viendo en uno de los cantos, cuando está con los brazos precisamente, y les está contando todo su sufrir. Dice, a mí me pusieron este nombre por culpa de mi abuelo, porque mi abuelo era un ladrón y hacía cosas en contra de los dioses o que ofendían a los dioses. Entonces, lo perseguían. Y en honor a eso, no al abuelo, sino a eso, me pusieron Odiseo, que viene, el mismo lo dice, del verbo odisomai. Y ahí está lo que significa enojarse, odiar. Y en este caso, ser odiado, porque lo ponemos en pasivo. Entonces, en ese sentido, pues la Odisea no es no es este periplo, ¿no? No es este viaje, sino es la narración o la historia de un personaje que está sufriendo la cólera de los dioses, lo que sea que eso signifique. Y esos dioses, a quien quieren destruir, primero lo enloquecen. ¿Sí? Entonces son estas cuestiones las que nos llevan a proponerles esta lectura de la Odisea, basado en estos detalles que les he narrado, y proponiendo que Odiseo está loco, sufre de locura, porque hay un elemento muy importante, ahí es donde se inserta toda esta tradición que nos decía el doctor Tamayo respecto a François Dabuan, la locura de la guerra.
el trauma que genera a los excombatientes de guerra tales eventos. Entonces, Odiseo, quien es el causante directo de haber acabado con la ciudad de Troya, porque él, gracias a su astucia, inventó el caballo de Troya, es el responsable de haber acabado con una ciudad después de 10 años de haberla sitiado, pues no puede regresar, nada más porque sí. Obviamente Menelao sí regresó, Agamenón sí regresó. ¿Por qué? Es la diferencia de lo que vamos a ver. ¿Por qué unos enloquecen y otros no? Después de la guerra. Pero lo que es definitivo es esta relación que se ha hecho, que es uno de, pues digamos que es el tercer paradigma que nos expuso el doctor Tamayo en el seminario anterior, que tiene que ver con la locura y trauma provenientes de la guerra. ¿Qué es lo que le pasó a este hombre? Y pues bueno, esto es en general una entrada, lo dice. Creo que la van a disfrutar muchísimo. Lo que vamos a hacer son 9 sesiones, a partir de la siguiente, ¿verdad? Yo les voy a ir diciendo, lo podemos en el chat, lo que vamos a revisar en la siguiente sesión. La siguiente sesión vamos a revisar del canto 1 al 5, o sea, lo que corresponde a la asamblea de los dioses que deciden que ya tiene que acabarse esto, este sufrimiento del martillo de Odiseo, y la telemaquia. Vamos a ver a Telémaco en acción, al hijo. ¿Sí? Entonces, ahí no vemos a Odiseo todavía, los primeros 4 cantos, bueno, el quinto también. Entonces, lo que yo les pido es que lo lean, los 5 cantos, aunque aquí nos vamos a concentrar en el 1 y en el 5, ¿sí? Porque es lo que toca más a Odiseo. Y lo que tiene que ver con la telemaquia, simplemente vemos por qué tiene que ver eso, ¿no? ¿Qué abona a toda la historia? La entrada de Telémaco en acción. Y así nos vamos a ir. No vamos a leerla de un jalón para nada. Lo que sí es que la vamos a terminar de leer a lo largo de estas 9 sesiones que faltan. ¿Sí? Y vamos a ir viendo estos encuentros y estas consecuencias. Y la manera como vamos a trabajar es que yo voy a empezar, hacemos la lectura, señalando pues estos elementos que nos permiten colocarlo en el terreno de la locura, Odiseo, y con los feacios en el terreno de la terapia o de la terapéutica, pues. Y la segunda parte le corresponderá al doctor Tamayo hablarnos en términos psicoanalíticos de esto que se ha dicho, de esta lectura. Y obviamente, pues, quedará un espacio para las preguntas, tal como parece que está quedando ahorita. Entonces, si hay alguna duda, algo que no quedó bien explicado, pues tenemos un muy buen tiempo. Sí, Yo, sinceramente, me confundí, dije, lo que todo me muy bueno. Pero como esta diferencia entre los aedos y los rapsodas mencionados, pero en algún momento confundía los cristianos. Ah, sí. Bueno, los aedos, bueno, por un lado, están, ¿cómo decir? Las historias que todo el mundo contaba, ¿no? Para ellos existía un Aquiles, ¿no? Que tenía una madre diosa y lo contaban y lo narraban. Y eso lo hacían todo el mundo. Y luego estaban los aedos, que le daban versificación y cierto argumento a esa historia específica de Aquiles. A una historia, por ejemplo, que tendría que ver con su papá, por ejemplo, ¿no? Entonces eran pequeñas historias. Todas estamos hablando de una tradición oral. No existía la escritura, y hasta el siglo VIII a.C. Y entonces, ahí surgen los aedos, ¿no? Y empiezan a cantar. Los aedos dicen que cantan, pero porque en realidad es muy rítmica la versificación.
Sí, no es el sentido del canto de nosotros. Pero también porque tenía acompañamiento de la lira. Entonces, los aedos serán estos personajes que tienen, digamos, una capacidad, ¿verdad? Tienen otro nivel que la gente común para crear, o más bien para hacer esas historias que circulaban de boca en boca, pero para ponerlas en este estilo, en estos versos, en este tipo de versos. ¿Sí? Entonces ya hay un pasaje ahí ya, a lo que sería el aéreo. Pero seguimos en el territorio, en el terreno de la oralidad, de la memoria. ¿Sí? Entonces, ya ahora lo que se repetía eran estas historias orales, ya más formales, y ya en este tipo de verso, y la repetían los aedos, todos los aedos. Pero viene la escritura, y viene la conformación ya de lo que se llaman las ciudades-estados griegos. Empieza a transformarse la sociedad griega. Y entonces están muy orgullosos de su cultura, de su lengua, aprovechan de sus dioses, porque eso también lo vamos a ir viendo, los famosos dioses olímpicos. La Atenea que va a acompañar a Odiseo todo el tiempo, pues no es una diosa originaria, ¿no? De la época antigua, ¿no? O previa, primitiva, por decirlo de alguna manera. Entonces estaban muy orgullosos de esas historias, de esas ciudades, de esos grupos humanos. Entonces surgieron los festivales, ¿no? Tanto religiosos como artísticos, y empezaban a recitar. También los aedos eran inventores y recitadores también de estas obras épicas, y las repetían ya muchos siglos después en la escuela. Con ellas, con estas obras aprendían a leer y escribir los niños. Porque con la época de la escritura, el siglo 8 antes de Cristo, a alguien se le ocurrió, no se sabe exactamente a quién, se dice que al hijo del tirano Pisístrato, pero en realidad pues no hay pruebas de nada de esto, se le ocurrió hacer de estas dos obras, de las cuales están muy orgullosos, obras nacionales. Nacionales es un decir, porque estamos hablando de que la ciudad que devino más importante en esa época fue Atenas, la famosa capital, que después conocimos como capital de Grecia. Entonces, ahí surgen los rapsodas. Rapsoda significa cosedor, ¿no? Así, porque dicen, ellos no inventaron nada. Esta épica que durante siglos se creó por los aedos fueron desapareciendo, ¿no? Porque dio paso a otro tipo de literatura, la lírica, y luego vino la física, la filosofía física, luego viene la tragedia, de manera que la épica desapareció. La épica es un género literario acorde a su época, a los eventos de su época y a la oralidad de la época. Entonces, cuando a este hijo del tirano, por decir, o a otra persona se le ocurre que hay que dejar, ya existe la escritura, hay que dejar ahí constancia de esa obra y que no se siga moviendo tanto, cosa que la oralidad provoca, ¿verdad? Porque a veces se le olvidaba y tenían que improvisar y meterle otro verso, otro sentido, otra frase. Entonces la deciden escribir. Y entonces, ahí ya, con el paso del tiempo, cualquier rapsoda, que no es ningún creador, se vuelve el repetidor de esas obras. A veces hasta se leían, ya no solamente podían ser de memoria, sino ya hasta se leían. Sí, esa es la gran diferencia. Sí, Ana. ¿Alguna otra pregunta de los que están escuchándonos por Zoom? Yo estaba una pregunta. Sí. La idea es de que la interpretación de estas lecturas va a ser desde el pensamiento de la locura, digamos, posguerra de Odiseo.
tengo la duda de si esta locura también entrará en los demás tripulantes, porque Odiseo viene con mucha gente, viene con el barco lleno de regreso a Ítaca. Entonces, si la locura será como una histeria colectiva, o tal vez se interpretará que Odiseo realmente iba solo y hasta los tripulantes sean parte de su locura. Quisiera saber como es esa parte. Pues sí, bueno, pues es una buena pregunta, pero para que cada uno de nosotros intente responderla con su propia lectura directa. Ahora, hay un punto más, que es que hay algo que dice Freud en la interpretación de los sueños, que dice, todos los personajes de un sueño son el mismo soñante. Vero fue muy clara, hay un autor que expresó en un texto esta cosa llamada la Odisea, donde aparecen una serie de etapas de personajes, donde es capaz de comenzar a hablar a partir de que se encuentra con un grupo humano llamado los feacios. Y antes, es decir, hay una serie de elementos que te permiten pensar en lo que le pasa a un alucinado, a una persona que está un poquito como con un texto muy bonito que se llama La historia interminable de Michael Ende, donde Ende va narrando etapas, ¿no?, que a mí no me parece equivocado llamar como diversos momentos de un análisis. Si tú te detienes un poquito a mirar desde fuera la Odisea, pues ves como una persona como que enloquece y comienza a tener alucinaciones y personajes extraños y guerra, que viene de la guerra y sigue matando. Y hay una serie, y lo vamos a ver con mucho detalle, elementos que permiten situarlo como un traumatizado, que al final puede hablar de eso, puede dejarlo atrás. Y eso es lo que me parece más interesante, que vamos a tratar de plantear con la mayor claridad en ese texto. Y que además es lo que lo hace universal. Y por eso lo hicieron creer, lo hicieron plantear como un viaje iniciático, con esta cuestión que ya decía Vero de Campbell, etc., ¿no? Pero en fin, eso es lo que se me ocurre. Es decir, no pienses en Odiseo y los demás integrantes del barco como diferentes, sino piensa en el autor y la locura del autor expresada en la Odisea. Ok, muchas gracias. Sí, no, de hecho hay una hipótesis, ¿no? Que dice que en realidad llegó directo a Ítaca y todo es una serie de imaginación. Sí, Una pregunta, Vero. Mencionabas, hace un momento que había dos narradores, ¿no? Y ahí me surge, al igual y me estoy adelantando mucho, pero cuando se introduce en el texto el personaje Eumeo, en los epítetos que suelen utilizar, si bien expresan algo, transmiten algo, pero con Eumeo se lee como si fuera un personaje muy personal, como muy querido para Homero, al menos da esa impresión. Y mi pregunta ahí sería si este cambio de narrador tiene que ver también con donde se introduce Ulises, él hablando en el texto, ¿no? En cómo se refiere a este personaje. Al menos tengo esta impresión con la versión de, de Segalay Estaleya, ¿no? Y también aprovechando esta mención,
quería preguntarte cuál es tu criterio o cuál es tu observación con respecto a las múltiples traducciones que tenemos hoy en día en lengua castellana, ¿no? Que finalmente hay versiones en prosa, hay versiones en verso, y bueno, cada una aporta algo, pero no sé cuál sea ahí o incluso cuál sea la versión que tú recomendarías también para poderla revisar. Ay, sí, Gabriel, qué bueno que me recordaste eso. Sí, porque sí, me estaba preguntando cuál leemos, cuál compramos. Y yo lo que les digo es que, bueno, la obra original está en griego, ¿verdad? Y en versos, y es un tipo de verso, el hexámetro, que no existe en el castellano. Entonces han tratado de asimilarlo con otro tipo de verso en español que suena muy desagradable, ¿no? Entonces, a veces una versión en prosa es mejor, es más agradable leerla. Sí hay versificadas, como decías, Gabriel, en español, digamos, de México, la más famosa y además relativamente reciente es la del Scriptorum, el Romanorum, es decir, la de la UNAM, la que hace Institutos Filológicas, la tradujo Pedro Tapia, y la intentó hacer, pues, versificada y supuestamente rítmica, pero en realidad, bueno, yo la tengo y pues no es bonita, la verdad. Entonces, si tuviéramos a Alfonso Reyes, la lengua de Alfonso Reyes, que tradujo los 9 primeros cantos de la Ilíada, que son una maravilla, o sea, de verdad, no tendría ninguna duda. Pero no tenemos a nadie como Alfonso Reyes traduciendo la Odisea en verso, ¿no? Y con esa belleza del lenguaje. Entonces, mi recomendación es lean la que tengan, la que puedan, la que les suene bien a ustedes. La que tú mencionaste, Gabriel, la de Segalá española es muy buena, es antigua, pues buena, es muy buena prosa. La de Gredos, siempre Gredos es garantía, es española. Y si no les molesta leer en computadora o iPad, podemos circular versiones en PDF. Yo tengo esta del Scriptorum que les acabo de mencionar. La maravilla del Scriptorum es que a un lado tiene el griego y el otro lado tiene el español, y eso también es agradable. ¿Sí? Entonces, esa es la cuestión. ¿Sí? Entonces, porque toda la cuestión de los significantes, de las homofonías, ahí va a entrar toda esta cuestión de Alush, de transcribir, traducir y transliterar, el psicoanalista Jan Alush, del cual nos valdremos para hacer ciertas interpretaciones de estos personajes. Los nombres de esos personajes en griego dicen mucho. ¿Sí? Estas homofonías, estos, ¿sí?, significantes, pero que evidentemente pues, están en griego, se escuchan en griego. Entonces, para eso, pues no se preocupen porque lo vamos a ir nosotros poniendo, sacando. Entonces, esa sería la respuesta a lo segundo, ¿verdad? Lo primero, Gabriel, si te entendí, tenía que ver con el narrador. Dijiste algo así como del amor, ¿verdad? Que el cariño de este autor Homero hacia el personaje de Odiseo. No, Eumeo, creo. ¿Seguro? ¿Dijiste de Eumeo, Gabriel? Eumeo. No, Eumeo es el porquero, Sí, la porquerita de... No, no creo. Sí, me refiero a este personaje, al menos te digo, desde la versión de Segalá y Estaleya. No sé si en otras varíe como, no sé si es una cuestión de traducción o si en griego esté también plasmado esto que pareciera como aprecio que tiene hasta este personaje. Digo, no Sí, sé no, si es una cuestión de traducción. no, es real, por eso es muy importante, es el primero al que cuando pisa tierra de Ítaca, Odiseo, al primero que se va a encontrar es Eumeo, es el que cuida los cuerpos, y entonces, claro que lo quiere, ¿no? Es de su propio palacio, ¿no? Entonces, y además es el primero que lo reconoce. No, claro que sí, sí es cariño, pues, cuando lo reconoce.
Y lo del narrador, Gabriel, no recuerdo bien ahí qué decías. Como mencionabas que había un cambio de narrador, Sí. sí en esto que da la impresión que de este cariño que muestra hasta a este personaje, si tenía que ver con ese cambio de narrador, o incluso No. si... Sí, sí, sí. Sí, el cambio de narrador ocurre, fíjense, por eso es tan importante, No los feas. porque ustedes van a empezar a leer la Odisea y ustedes escuchan a un narrador que se llama Homero, nos está contando que había una asamblea y los dioses deciden tal, 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 y luego Telémaco sale de Ítaca y tal, 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 y escuchamos a un narrador, tercera persona, que narra todo en tercera persona, ¿no? Hasta que ya sale Odiseo. De hecho, Homero nos narra la plática entre Odiseo y Calipso, y luego hasta que llega el canto quinto a la tierra de los Feacios, seguimos escuchando o leyendo a Homero, que nos dice, llega ahí, luego llega así, llega desnudo y se esconde y tal, y tal, y tal, y luego Nautica lo lleva con sus papás y tal, 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 y sigue, y ahí está el narrador Homero, y sigue, y sigue, y sigue. No pasa, no les quiero spoilear ahora, porque está precioso ahí. Y entonces, ahí sale Odiseo y empieza a contar todo lo que le pasó en primera persona. Y eso es un Parte muy elemento terapéutica. importantísimo de la cuestión terapéutica. ¿Sí? Entonces, hasta ahí. Ya cuando llega a Ítaca, otra vez vuelve el narrador, Homero, a relatarnos cuando él llega, cómo llega, quién se encuentra, quién lo reconoce, quién no, etc. ¿Puedo hacer una pregunta, Vero y Luis? Siempre que se habla de héroes, aparecen los dioses, ¿no? Ahí está el mar, por ejemplo, Poseidón, que representa a veces el mar o las aguas, las emociones, ¿no? O sea, ese mar, las tempestades, pero el elemento agua generalmente tiene que ver con lo emocional, por una parte. Y por otro lado, estamos en un contexto en el que el pensamiento es mágico, ¿no? Todavía, ¿no? La obra todavía está imbuida en un contexto de alta religiosidad, me imagino, cuando se escribió la obra, ¿o no? ¿A qué te refieres con eso? A que los personajes, los dioses, cuando uno realmente vive en un mundo, o no sé, el tiempo en el que se concibió la Odisea y se escribió, era un momento prefilosófico, ¿no? Cuando se escribió o cuando se empezó a cantar. Eso quiere decir que había un mundo religioso muy, muy vivo. Y en esos contextos, los dioses no son entes, pues, como nosotros los vemos, sino que son verdaderamente reales, se perciben, se viven. En sociedades politeístas, como yo tuve la oportunidad de conocer India, los dioses están presentes en la vida cotidiana y son emociones distintas, ¿no? Ahora que estamos precisamente explorando la danza hindú, los actores que vamos a estar leyendo la Odisea, nos interesa mucho ver esta comparación entre lo griego y lo hindú, por ejemplo, ¿no? En India las deidades pasan por tu cuerpo, ¿no? Y en la danza. Y en este caso, pues vemos que lo que representa cada deidad es también muy significativo que la protectora, por ejemplo, de Odiseo es Atenea, ¿no? Que es una tejedora, ¿no? Que es una diosa que teje, que cuenta historias, ¿no? Penélope está tejiendo y destejiendo. Entonces,
es como si hubiera una pugna, como lo hemos platicado desde los tiempos de la manzana de la discordia, una guerra divina entre dioses, ¿no? Los dioses están batallando y tienen a sus héroes favoritos y tienen a sus héroes, a los que no quieren, ¿no? Siempre Atenea está protegiendo a Odiseo en todo momento. Entonces, a mí me interesa mucho esa parte, pero quería preguntar. Sí, es un tema, todo un tema que va a ir saliendo, porque fíjense que estos dioses que nosotros tenemos tan asimilados de la cultura griega, ¿no? Que Zeus y que si el Olimpo, que si Atenea, pues son dioses indoeuropeos, de las invasiones, de los invasores. ¿Sí? Entonces se fusionaron con los dioses originarios de los habitantes que estaban ocupando ya territorio griego. Sí, entonces hay toda una fusión ahí, un sincretismo. Y la Atenea que ya tenemos tan asimilada, con las características tan asimiladas, pues no era tal en esta época. Entonces, pero lo interesante de esto no es esta cuestión, sino el hecho que estás marcando tú, ¿no? Que en la literatura griega, no sé si así está exactamente en la hindú, aparecen los dioses en escena. Los dioses bajan a la tierra, ¿no? Y es una hermosura, un elemento literario muy hermoso, porque si ustedes lo leen directamente, pienso yo, por ejemplo, en la escena de la Ilíada, donde Aquiles está tan enojado por lo que le está diciendo Agamenón, que está a punto de sacar la espada para matar, lo cual lo pone en riesgo y pone en riesgo todo. Y entonces relata Homero cómo Atenea le toca el hombro, ¿no? Y lo detiene. Es una maravilla, y uno puede decir desde la mirada racional, ¿cómo que le tocó? ¿Sintió que le tocó? Pues su imaginación, ¿qué es eso de que los dioses bajen a la tierra y que anden conviviendo y, con los humanos? Lo que va a pasar aquí en la Odisea, a diferencia de la Ilíada, porque evidentemente hay un cambio del pensamiento hacia la racionalidad, es que los dioses aparecen pero disfrazados, ustedes los van a ver, todo el tiempo disfrazados ya. En cambio en la Ilíada aparecían, los humanos sabían quiénes eran. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Qué significa también tanto enojo, tanta cólera de Poseidón? Está relacionado también con así como hay toda una guerra a nivel de los humanos, en las dos obras épicas hay una lucha también entre los dioses, muy semejante a la que está pasando en la Tierra. O sea, son como dos historias paralelas. Y acuérdense que además los dioses griegos, se dice, ¿no? A diferencia pues, del cristianismo, los griegos inventaron los dioses a su imagen y semejanza, cosa de la cual renegaba mucho Genófanes. Sí, entonces vamos a ir viendo todo eso. Ahora, y un elemento más, y es que nos vamos a orientar con Freud. Acuérdense que en el porvenir de una ilusión, hoy va a hablar pues lo digo rápido, de la religión como una forma de paranoia. Y entonces, las deidades, como decía ahorita la doctora Peinado, como reflejos de elementos propios excluidos, ¿no? Entonces, es un enfoque que no religioso el que vamos a ver. No en ese sentido, sí en el sentido de hacer religión, de hacer lazo, pero no en el sentido de deidades. ¿Vale? Gracias. Con esto último que estaba comentando Héctor, me recordé de la lectura que hice de un libro de Roberto Palazzo sobre los mitos y los ritos, el ardor, creo que es así sin articular, ardor. Y yo me preguntaba, estaba interesante la lectura, pero
Uno se pone con mucho detalle a hablar de dioses, de una civilización de hace más de 20 siglos, ¿no? Pero en alguna parte menciona, a pesar de que esa civilización ya no existe, toda la cultura en donde brotó estos mitos y ritos con toda esta cantidad de dioses ya no existe, allá hay una sabiduría que podemos extraer y que nos puede servir para el presente. En el caso del final del libro, y bueno, así, esa manera de argumentar, puedo leer la Odisea, puedo leer la literatura griega con toda esa cantidad de dioses, ¿no? Con esa actitud que tiene Calazo para presentarnos toda la riqueza de los mitos y los ritos de los Vedas, ¿no? Me está diciendo Humberto, me recordó también que vamos a poner en el chat, si es que no lo tienen ya, ¿verdad? El diccionario de mitología griega y romana, es muy importante, porque van a salir una cantidad de personajes. Y entonces es el más confiable, casi por decir que el único confiable respecto a los personajes mitológicos griegos. Y que se los vamos a subir también. Gracias. Muchas gracias. Pues gracias a todos. Nos vemos en 15 días. Gracias.